Bienvenidos a otro episodio de Contigo de la A a la Z. Soy Aurora Sea y mi invitado de hoy es Nacho Ponce, con quien charlaremos de cómo transitar del miedo a la confianza, enfocado a la experiencia en convertirse en speaker TED. Nacho Ponce es un joven creador audiovisual con alma de narrador y corazón social. Es director de Aquí entre hombres, ahora Speaker TED, y autor del libro Hablemos entre hombres, donde cuestiona la masculinidad y los roles de género. Desde sus cortos sobre la pandemia hasta su cómic sobre emociones y desempleo, Nacho usa el arte para abrir conversaciones necesarias y tender puentes de empatía. Un invitado joven, valiente y con mucho que decir. Precisamente el día que dio su primera charla TED, hace algunos días, cumplió 24 años. Bienvenido, Nacho. Comenzamos. Pues Nacho, bienvenido nuevamente. Estoy súper contenta de que estemos aquí después de hace algunos días haber estado compartiendo el escenario en TEDx Morelia. Me encantó conocerte y la Hola, vista que transmites. ay, gracias, gracias, Aurora. No, pues un gustazo para mí el poder estar aquí, el que me has invitado a tu podcast después de ya unos días que pudimos descansar, despejarnos y librarnos la mente de traer repase, 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 repase todo el speech que nos tocó dar. Sí, sí, qué padre. Oye, fíjate que después de que yo compartí por ahí en redes sociales que había dado la charla TED, y que bueno, posteriormente va a estar en la plataforma. Muchas personas me han preguntado, oye, ¿y cómo te salió la idea? ¿Y cómo llegaste ahí y todo? Y dije, oye, pues esta charla está padre, aparte de que yo les platique como yo viví la experiencia, me gustaría mucho que también tú nos platicaras. Y así es que me gustaría que me platicaras cómo te salió la idea esta de dar una charla TEDx. ¿Te invitaron, te buscaron? ¿Cómo nace esta intención? Pues mira, yo no tuve el privilegio de que me invitaran, a mí me tocó topármela por pura casualidad. Y yo en realidad ya conocía las charlas TED, ya tenía ubicación del formato, pero fue en marzo más o menos que me topé con la publicación de la convocatoria porque un amigo que sigo en redes ya había dado charla aquí en TEDx Morelia en otro año. Entonces me la topé y otros años ya la había visto, pero como que, pues X, nunca la había sentido como algo en lo que yo tuviera como lugar o algo que decir. Y fue hasta este año que como que luego lo que vi la convocatoria algo hizo ruido en mí. Y dije, este es el año, este es el momento. Sabía ya perfectamente de qué hablaría porque pues traigo ese proyecto de Aquí entre hombres. Entonces fue que decidí aplicar y algo que he aprendido en estos añitos pocos de experiencia es que chicle y pega. Tú lánzale a todo y en algún lugar va a quedar. Y al final quedamos. Entonces pues fue un gran resultado al final. Oye, ¿y qué sentiste cuando te avisaron? ¿Cómo te avisaron que habías quedado primero como semifinalista, ¿verdad? ¿O Sí, cómo? primero como semifinalista. Ujú. Pues fue un correo, si no mal recuerdo, pero me acuerdo que habían dicho como, no, los vamos a anunciar tal día, y al final había pasado el día y no habían dicho nada, y ya era como la semana, o sea, yo ya la verdad no lo esperaba. Como que dije, "Pues, lo que sea que Dios quiera". Y subieron el correo como eso a las 7 de la noche, publicaron el video en Instagram. Sí, es cierto, primero vi el video en Instagram y salieron así el nombre de todos y cada uno de los semifinalistas. Y yo empecé a leerlos, dije, bueno, pues por curiosidad, a mí no me han avisado nada, así que yo creo que no quedé. Y voy viendo, y al final yo fui como de los penúltimos, el penúltimo de los últimos que salieron ahí nombrados. Cuando vi mi nombre dije, ¿qué? Emocionado, emocionado, todavía no nervioso, porque todavía no era oficial, o sea, todavía no llegábamos a a la final, al oficiales, pero ya sentía el cosquilleo de, ¿qué sigue ahora? Ay, qué padre. Fíjate que no, hombre, a mí me tocó, creo que de más emoción. Yo atendí la convocatoria el año pasado. Y hazte cuenta que quedé como semifinalista, me avisaron, la misma emoción, esto de que, ay, qué padre, y así. Y empezaron las sesiones de preparación. Y muy bien. Y luego de repente me habla Itziar, la directora de TEDx Morelia,
y me dice, oye, Aurora, ¿sabes qué? Tu tema queda más con la temática del próximo año. Entonces, mejor guardamos tu charla para el próximo año. Que todo súper bien y que todo, pero para el próximo año. Y dije yo, ay, fue una manera elegante de decirme, gracias por participar, ¿verdad? O sea, sí, el próximo año, ok. Y yo, bueno, pues Luego te ok, hablamos. gracias. Ajá, sí. Y pues pensé que así había quedado. La verdad es de que yo seguía pues hablando de este tema y preparándolo y todo. Y luego este año, el 19 de abril, me hablan y me dicen, oye, ¿todavía te interesa porque te tenemos dentro de los speakers para este año? Y yo, wow, o sea, era cierto. Porque vi la convocatoria este año, pero pues la verdad es que pues yo ya había aplicado, ya no pregunté. Y muy padre porque pues ya me dijeron que ya estaba incluida, entonces pues ahí fue como nos subimos al grupo y muy padre. Sí, sí me acuerdo haberte visto en esta sesión que dio Manuel para prepararnos y demás. Entonces sí, sí fue de los rostros, fuiste de los rostros que se me quedó grabado. Sí, muy bien. Oye, y después de esto, de que ya te pasó la emoción, imagino que ya anduviste platicándolo dentro de tus conocidos y demás. Ya cuando empezamos la preparación, ¿qué fue lo que más te costó? Escribir tu guión, encontrar tu idea. Bueno, tu idea creo que ya me habías dicho que la tienes. Creerte capaz. ¿Cuáles fueron los retos que enfrentaste ya que te habían aceptado? Pues fíjate que a pesar de que, ajá, tal vez yo ya según estaba muy casado con una idea que iba a dar, a la mera hora, como a la hora de plantearlo, decía es que algo aquí no me cuadra, o sea, no, esta idea que tengo, esta premisa no me funciona, no me termino de sentir cómodo con ella, ya a la hora de llevarlo a un guión completo, como que no lograba hacer que funcionara. Y fue con la ayuda de Manuel, que rebotando ideas así, fue que dijo, no, pues sabes qué, por tu tema, creo que te puedo sugerir que lo manejes tal vez con esta manera, lo hagas como un poco más anecdótico en ciertos lados. Y yo, ok, pues yo tal vez no quería iniciar como hablando solo de mí, pero él me dijo, no, pues el tema el tema que tú manejas necesitas que la gente conecte contigo. Entonces ya como que me dio también confianza de saber por dónde moverle, de qué manera hablar. Y ya, con eso me ayudó como a escribirlo y ya no fue tanto tema. Pero ya después, más centrado, cuando empezaron a sacar a todos los demás speakers, ya a anunciarlos y digo, ya nos habíamos visto que en las reuniones y en el grupo de WhatsApp, pero a la hora de ver ya en Instagram, ¿no? Y empezar a meterme a sus cuentas de cómo los iban anunciando, me empezó a entrar así una inseguridad, un síndrome del impostor bien recio, porque dije, toda esta gente se ve bien importante, se ve que ha hecho cosas bien cool, tiene pues los seguidores, ¿no? Lo más fácil, lo más cuantitativo para comparar los seguidores, no sé qué, tienen este proyecto del podcast, no sé qué, entonces al inicio me sentía muy inseguro y como que no estaba disfrutándolo para nada el estar viendo a todos, pero platicándolo con mi novio y con mi familia y amigos, así como que me ayudó muchísimo a estar mucho más tranquilo y entender que pues justo si acá nos eligieron en el equipo de TEDx, pues fue por una razón. Claro, bueno, déjame nada más comentar aquí para la audiencia que no sabe quién es Manuel. Tú y yo sabemos quién es Manuel. Manuel él es el embajador de TEDx aquí en México y aparte es el curador del contenido de TEDx Morelia. Entonces él nos ayudó en este proceso de ir aterrizando nuestra idea. Me acuerdo que para mí lo que fue un shock al principio, creo que fue en la primera sesión que dicen, que nos preguntan, ¿crees que eres bueno para hablar en público? Y luego nos preguntan, ¿crees que ya tienes una conferencia preparada? Y sí, sí. Bueno, pues déjame decirte que eso no importa. Lo único que importa es que tienes una idea. O sea, vamos a partir de que tienes una idea. Y eso así como que, o sea, ¿cómo? Yo ya tengo mi conferencia. Y claro que terminó toda volteada, todo. También me hizo la observación de hablar más de mí y creo que eso es parte del encanto del formato TED, que es con lo que la gente empatiza más contigo, ¿no? Yo tengo, pues, esta charla, o bueno, sobre este tema he hablado en muchas ocasiones pero sin darle tanta importancia a mi historia personal. Y fíjate que ya después de que la armamos y todo, me gustó, me hizo sentido.
no la tenía pensada así, pero creo que me hizo sentido. Oye, y platícame, Sí, ¿a quién sentiste que estuvo ayudándote? ¿Quién consideras que fue una persona clave fuera del equipo de TED para ti? O sea, ¿tienes algún mentor, algún amigo, alguien que te haya mm, impulsado, tu familia? pues fíjate que yo creo que sería mi pareja. O sea, acá Ro fue alguien que estuvo conmigo y me ayudó a grabar el video de la convocatoria de este Ujú. año, ¿no? Que te pedían como para aplicar siquiera. Este, y el poder también como expresarle toda la parte del proceso, la emoción, los nervios, la inseguridad y demás, fue algo muy bonito que me ayudó muchísimo como a mantenerme en mi centro. Y mi hermano también me ayudó bastante porque a pesar de que tal vez no le eché toda la charla, o sea, no le contaba todo lo que iba a escribir y no quería spoileársela, como que intentaba rebotar un poco de ideas con él, oye, ¿tú cómo te sientes? ¿Tú qué opinas de este tema? Fíjate que yo quiero escribir como que me he sentido de esta manera y este proceso que tú ya medio ubicas y demás. Entonces, el poder rebotar con él un poco de, no tanto de ideas en cuanto a la temática social y demás, sino en el sentir. Cómo él se siente respecto a sí mismo, cómo me siento yo respecto a, no sé, ligar con otras personas, me siento con confianza, me siento inseguro, me siento interesante, aburrido. Entonces, el poder compartir esas emociones fue clave y a mí me ayudó muchísimo a decir, ok, sí, mi charla y lo que estoy escribiendo sí conecta con otras personas y sí resuena con la gente a la que le quiero llegar. Sí, fíjate también en mi caso, curiosamente, este tema, cuando empecé a abordar este tema y cuando tuve la idea de dar la charla TED y meterme en todo este proceso, fíjate cómo lo comentaba yo con mis amistades jóvenes, o sea, los platicaba más con jóvenes que con personas grandes y no me había dado cuenta de eso hasta que estaba en el evento y dije, o sea, cuando me empezaron a preguntar, oye, ¿y cómo te surgió la idea? Y yo, oye, sí, lo reboté con puras personas jóvenes, creo que como que en el fondo me daba así un poquito de temor que las personas de mi edad me dijeran, ay, ¿para qué te metes en ese rollo? O no sé, pero hasta casi, casi ya cuando me iba a Morelia, empecé a comentarlo así más abiertamente, pero todos como que mis porristas originales eran personas mucho más jóvenes y en cuanto a así que me ayudaran con ideas o con tips de cómo manejarlo, mis hijos fueron mis curadores iniciales de qué incluir en la charla, digo, de cómo irla acortando, ¿verdad? Porque pues material tenía mucho, pero cómo hacerlo en este tiempo que nos dan, eso creo que era la clave. Y mis hijos me ayudaron mucho con eso. Digo, sobre todo por las nuevas formas de comunicar, ¿verdad? Porque a veces pues son diferentes la forma en que nos comunicamos las personas grandes con los jóvenes, ¿no? Como que de repente somos más rolleros, no sé, se me hace, no sé. No quiero hablar de estereotipos, perdón. No, pero fíjate que también pasó, o sea, a mí también me pasó que yo la manera en cómo escribía era como de darle muchas vueltas, o sea, era muy, por así decirlo, poética, no en un sentido Ándale. como de echarle así semblanza y adorno y demás, pero sí me dijo Manuel de que, oye, es que fíjate que ocupamos que tus charlas sean más directa, que no le estés dando tantas vueltas y lo adornes tanto lo que estás diciendo, tan metafórico, porque acá por mi experiencia en guión de cine o en libro o escritura creativa, pues sí como que uno se da más vueltas y demás, pero sí, como decías acá, tal vez para llegar de manera más directa con jóvenes, con el público en general, en este formato en específico, sí se ocupa como una manera más tajante y directa de llegar con las cosas. Oye, y luego, bueno, platícame, ya que estábamos allá en Morelia, que nos conocimos entre los speakers, cuando ya nos juntamos en persona, bueno, yo no tenía el gusto de conocer a nadie, en persona, nada más nos habíamos visto pues así en las reuniones virtuales, pero ¿qué fue cómo te sentiste con el grupo? ¿Cómo interactuaste con el resto de los speakers? Pues yo, la verdad, me sentí muy cómodo, muy feliz, muy cómodo. Eso es algo que me encanta, este tipo como de experiencias, programas, donde todos estamos como por gusto, en primer lugar.
por querer aprender y por querer como compartir algo que creemos que puede ayudar a, aunque sea una persona de quienes nos esté escuchando, ¿no? Entonces, siento que ya desde ahí todo el mundo llega con una actitud como muy alegre, muy propositiva. Nunca sentí así como que hubiera como egos o luego en otro tipo de eventos o trabajos en equipo o demás, y luego sientes como que unos se sienten más que otros o le hacen el feo demás. Aquí me encanta que la vibra tanto del equipo como de los speakers y de todas las personas que me tocó toparme era increíble el poder conocer personas como tú, Aurora, donde tal vez yo tenía como ciertos sesgos o estereotipos, ¿no? De que, ay, no, pues es que personas más grandes, ¿no? O sea, también Poncho o demás que son adultos, pues ya más, con mayor experiencia y más edad. Pensarías como, ay, no, pues es que, ¿de qué hablaría, no? O ¿qué va a contar? O la manera de hablar, incluso la dinámica, ¿no? Pero me encantó también eso, que fue muy revitalizante el poder compartir distintas perspectivas, experiencias y como quitarme también muchos de estas como cajitas que tenía yo en la cabeza de cómo tenía que ser la interacción. Y se me hizo muy cool, o sea, todos le llevaron muy padre, muy divertido. Tú, Aurora, eres muy divertida. También Oye, como bien, muy... y luego bien bailadores los dos, ¿verdad? Y todo. Ajá, sí, sí, sí. Mucho baile. Entonces eso me encantó, la verdad. Fue muy, muy padre. Fíjate que para mí un momento que fue bien importante para que realmente fue el rompehielos fue cuando estábamos en backstage el día del ensayo, un día antes de la charla, que estábamos ahí en backstage y que empezamos a platicar, que Steph nos preguntó, bueno, ¿y de qué va tu charla? ¿Tú qué onda aquí y todo? Y que empezamos a platicar pues cosas como que muy vulnerables, muy personales porque no estábamos diciendo, yo voy a hablar de, mi tema es este, y así, o a tratar de dar la plática, sino como que todos empezamos a platicar pues de nuestra pasión, o sea, por lo que estábamos ahí, porque al final de cuentas, como dices tú, pues éramos todos, todos nos habíamos metido en en ese rollo por gusto, nadie nos había obligado, estábamos ahí porque queríamos compartir una idea. Y creo que en ese ratito fue un ratito como de una comunión así muy, muy bonita. Creo, yo divido toda la experiencia toda la experiencia de TEDx de antes de que tuviéramos esa charla entre nosotros y después. O sea, creo que de ahí cuando alguien pasaba al escenario a ensayar y venía, ya todos le dábamos retro así muy padre y nos echábamos porras entre nosotros. No sé, ese momento fue para mí muy, muy significativo. Sí, ayudó mucho como a generar esta confianza, a justo romper el hielo y que fuera como ya algo también más informal y que incluso se daba como pie a platicar de otras cositas, ¿no? Que también, no me acuerdo quién, pero creo que era Carlos. No, pero que vas platicando que no, pues es que también, que resulta que tienes hijos, ¿no? Y empiezas a salir como pláticas como fuera de tal vez la temática de la charla, de la experiencia, estamos ahí, pero empiezas a conocer más a la persona y qué cosas tienen en común, también sus maneras de hablar, que si los chistes, sus mañas. Entonces siento que es muy, muy bonito y justo nos dio como la confianza para empezar a darnos más porras y apoyarnos en el resto del camino, que todos estábamos bien nerviosos, y eso fíjate que a mí también me ayudó mucho el ver que todos estábamos igual de nerviosos y preocupados pero de manera padre, o sea, nadie como en pánico total, también siento que da una sensación de unión muy bonita. Sí, porque también como que cada quien traía la cosa de que solo yo no sé muy bien cómo hacer esto, o solo a mí no me dieron retro de lo... Y luego cuando empezamos, oye, no, pues a mí tampoco, y yo no, así como que bueno, pues todos estamos más o En las menos mismas. igual. Sí, sí. Sí. Claro, unos con mucho más experiencia que otros, o sea, pero sí nos dimos cuenta de que, bueno. Ahí estábamos prácticamente al mismo nivel. Oye, y cuando te ponía los días antes de la charla, ¿estuviste tranquilo, nervioso, dormías? ¿Cómo que qué pasaba en tu cabecita loca? Pues yo la verdad, justo, yo soy muy ansioso, o sea, yo tengo mucho rollo emocional de que le doy muchas vueltas a la cabeza, tengo gastritis nerviosa, la desarrollé hace un par de años y en la universidad y cada que algo me pone muy, muy nervioso, me dan unos dolores de estómago que me toman en la cama todo el día. El día después de que ya confirmaron de que
ustedes van a ser los 14 speakers de TEDx. El día siguiente a mí me dio un dolor de estómago que me tumbó en la cama como a la mitad del día, porque era de que los nervios de, oye, ahora me tengo que tomar esto en serio y a enfrentarme a esta experiencia que es nueva para mí. Pero al justo sabiendo eso, ya como conociendo ya más mi cuerpo y mis emociones, dije, ok, una semana antes ya tengo que tener la charla aprendida, repasada, tal vez no al 100 pero ya repasada la puedo decir al derecho, al revés, completa, duro más o menos lo que tiene que durar, con pausas, tomándome el tiempo. Dormía bien, era como no voy a agendar ninguna salida que no sea así como muy, no urgente en el sentido pues, pero algo que pues, sí de despejarme, pero tampoco me va a pasar de fiesta toda la semana, ¿no? El hacer ejercicio, meditar esa semana me puse a meditar 10 minutos todos los días para también como despejar la mente y concentrarme como solo en lo que estoy diciendo. Practiqué frente a un video, busqué en YouTube videos de audiencia así público, Ay, qué eh, padre, eso nunca lo he 5 minutos. hecho. Sí, se me ocurrió y dije, ay, pues sí, si lo que me da nervios es hablar frente a la gente, pues voy a poner un video en mi pantalla, tengo un monitor grande, y entonces me ponía a dar la charla así, entonces el video inicia con aplausos, todo el mundo parado y ya se siente, entonces empezaba a dar la charla y como que me iba acostumbrando a eso, como a escuchar el estruendo de gente, y ya después todos en silencio y yo hablando y volteas a ver y la gente se mueve. Entonces siento que intenté prepararme, ya conociéndome emocionalmente, intenté prepararme para llevármela tranquis y me funcionó bastante. O sea, las respiraciones, el disfrutarlo esto. Alguien una vez me platicó que el chiste de hacer las cosas es saber que las hacemos para divertirnos. Entonces, como que tener esta mentalidad de, ok, no, lo que estoy haciendo es porque me gusta, porque quiero y porque me la quiero pasar bien. También escuché que el cuerpo no distingue entre ansiedad y emoción, entonces tú decides en qué la conviertes este sentimiento que tienes. Entonces dije, no, es emoción, me ponía música que me hiciera sentir bien y demás, y me ayudó a pasármela increíble, poder disfrutar todo el evento. O sea, obviamente sí me sentía nervioso hasta cierto punto, ¿no? Pero pues nunca nada que no me dejara dormir o que no me dejara disfrutar de todo lo que estábamos viviendo, que creo que es pues parte de la experiencia. Oye, y antes de entrar al escenario, platícame cómo te sentías. Yo antes Ya de en el subir al momento. escenario, sí, ya en el mero momento, así a punto pues me acuerdo que estaba pasando, yo llegué cuando estaba este speaker Yael y tú estabas ya sentada preparándote, así terminando de repasar lo que faltaba y yo estaba, pues, también, estaba a oscuras aparte, todo es el backstage estaba a Híjole. oscuras, entonces se sentía como raro, tenían ahí las botellas para echarte shots, yo me eché un par porque dije, mira, lo están ofreciendo, yo no me voy a negar. Ya no quise repasar nada, nada más tenía como todo así, mente, intentar tenerla despejada, intentaba respirar lento, pero yo sentía el corazón así a 1000 por hora, de todos modos. Y algo que siento que me ayudó muchísimo fue el momento donde antes de tu charla, tú ibas antes, tú vas antes que yo, y antes de tu charla dieron este número musical, no creo qué canción era, Muy pero, movida, muy... muy movida, estas clásicas que usan así para la zumba y demás. Y me acuerdo que empezaron a ponerle y dije, ¿sabes qué? Pues sí, justo aquí estamos para divertirnos, vamos a bailarla, nadie nos está viendo, todo el mundo está concentrado en el escenario. Entonces, y te vi a ti y dije, Aurora, ¿sabes qué? Acompáñame, vamos a bailar, quitarnos los nervios, sacudir las penas. Y eso me ayudó muchísimo, me hizo sentir muy bien, lo disfruté bastante y siento que me quitó mucho como el nervio de salir al escenario ya en ese mero momento. Sí, sí, también me sirvió mucho. Y fíjate cómo tocó la diosidencia que estábamos ahí en backstage, tú y yo, que los dos, después me di cuenta que nada más escuchamos música y empezamos a- en cualquier momento, ahí antes de Ajá. empezar la charla, pero después en el resto de los días que estuvimos conviviendo, nada más escuchamos música y nos ponemos a bailar. Entonces ahí salió bien el tenernos de cómplices de baile. Sí, estuvo muy, muy padre, la verdad. Oye, y luego ya cuando llegaste al círculo rojo, ahí en el escenario, ¿cómo te sentiste? Ya frente al público, antes de decir la primera palabra. Pues la verdad es que es una locura. No sé si a ti te pasó. Ahorita me platicarás, pero yo llegué al escenario y quedé como que en automático. Nada, ya no tenía mi cabeza en ningún otro lugar. Todo fluyó súper natural.
no tenía tan practicada la presentación, o sea, como la charla a la vez que estaba cambiando las diapositivas, pero no tuve ningún problema. No sé, como que solo me dejé llevar y pues justo toda la preparación que intenté tener antes de mantenerme concentrado, meditar y lo que sea. Y también que no fuera la primera vez que me subía al escenario ese día. En el ensayo un día antes me di cuenta que el pararme y ensayar 3 minutos, 5 minutos ahí en el escenario antes de como ya la prueba de fuego, de ya subirte bien a que te volteen a ver, siento que me ayudó muchísimo a, ok, ya conozco este escenario, ya conozco la vista, ya solo me tengo que enfocar en lo que estoy diciendo. Entonces eso lo hice, llegué temprano ese sábado para subirme tanto al escenario y entonces ahora que me tocó subirme ya al mero momento en el círculo rojo, no era la primera vez, entonces como que ya también iba más despejado y sí, fue una locura como fluyó natural. Sí, fíjate que a mí también me pasó eso y tengo una amiga que se dedica a esto del public speaking. Y me dijo, llegando al auditorio, llegando al teatro, familiarízate y haz las paces con el espacio, recórrelo, siéntelo. Y entonces también fue eso, yo desde el día del ensayo, antes de que subiéramos nosotros al ensayo, cuando todavía estaban poniendo ahí luces y sonido y todo, ahí estaban haciendo el cableado, yo me subí al escenario y también, o sea, como que me adueñé del auditorio y dije, bueno, aquí voy a estar. Entonces eso también me dio más, más tranquilidad. Oye, pues qué padre que nos haya tocado compartir este sueño. Y para ya ir tratando de cerrar el tema, ¿qué, qué cambió en ti después de dar la plática? ¿Cómo sientes que esta experiencia te tocó? Pues yo creo que lo que más cambió en mí fue la percepción de la gente a mi alrededor. O sea, el de verdad poder convivir con todo el equipo y con ustedes sobre todo, un grupo de personas tan diferente, tan variado, de distintos lugares, distintas experiencias, y todos pudiendo convivir de una manera sana, muy orgánica, muy natural, nunca se sintió como forzado, tan genuina, no sé, se me hizo muy bonito, me impactó. Al día siguiente, el domingo, ya en la tarde, que nos despedimos todos y ya cada quien a su hotel o a su casita, yo me solté a llorar así en el camino de felicidad, o sea, de decir, wow, qué increíbles las personas que acabo de conocer, la experiencia, la convivencia, me queda muy dentro de mí esta confianza, ¿no? De ver los distintos caminos de cada uno y sabes que no hay uno definitivo, no hay uno marcado. Hay gente que es influencer, hay gente que dura 30 años en una misma empresa, hay gente que es emprendedora, hay gente a la que la edad no es limitante de nada, ¿no? Porque también era de esas personas que sentía que a los 30 años y no tenía ya nada hecho, ya estaba anciano a los 30 y ya no he hecho nada de mi vida. Y como que el conocer a todos ustedes me dio mucha paz y mucha energía para ver como el futuro y la vida como de una manera mucho más positiva. Entonces me quedo con eso para siempre. Oye, y aparte a ti te tocó vivir esta experiencia el día de tu cumpleaños. Ah, sí, aparte, sí, se sumó eso. Siento que también eso me ayudó a sentirme como muy tranquilo y en confianza porque dije, ese es mi cumpleaños, no puede salir mal. Este, pero sí, también eso lo hizo muy, muy bonito y el poderlo compartir con todos ustedes fue algo que es invaluable y neta, nunca voy a olvidar. Qué gran manera de iniciar este año, qué gran augurio para iniciar los 24. Pero sí, o sea, nunca voy a olvidar ese día en mi vida. Qué padre, qué padre. Oye, y ya cerrando, ¿qué mensaje nos quieres dejar a la audiencia? Algo que les quieras decir de cuando tengan algún sueño, algo que se propongan en la vida. Pues yo diría que nunca eres demasiado joven para hacer cualquier cosa que se te ocurra, cualquier cosa que imagines. Qué curioso, ¿no? O sea, aquí estamos tú y yo, que tal vez contigo tendrían como este estigma de, ay, no, es que es demasiado grande, esto que decías, ¿no? De que, ay, como ya estás demasiado grande para dar una charla TED, ¿no? Y acá tal vez me decían de que, ay, no, pero estás muy joven, Tenemos más de 40 años de diferencia de de diferencia. edad.
Me dicen, puede ser tu hijo, no, puede ser mi nieto. De hecho, entonces, ajá, está loquísimo como aquí somos la prueba viviente de que no hay ni mucho ni menos, o sea, en el momento que tú quieras hacerlo, no necesitas sentirte listo para cumplir tus sueños o para intentarlo siquiera, no necesitas sentirte listo. Lo importante es lanzarte y en el camino, pues rodearte de personas que sabes que te quieren, que te apoyen y que te brinden algo positivo, por más mínimo que sea, para que te puedas agarrar de esa bonita red y tener un camino muy placentero a la hora de disfrutar todos estos procesos que obviamente no son fáciles. Justo como ahorita platicamos, están rodeados de miedo, de ansiedad, de nervios, pero pues rodeado de las personas correctas y viéndolo desde una perspectiva pues positiva, se puede volver algo muy disfrutable y parte de un montón de emociones que te pueden marcar para siempre. Entonces, creo que ese es el consejo que yo les daría. Que no tengan miedo de intentarlo y pues se podrían sorprender. Sí, claro. Lo peor que te puede pasar es que te digan que no o que no salga como tú esperabas, ¿no? Pero, O que el próximo año. o el próximo año y te esperas un año y ahí estás. Ajá, Fíjate. entonces, Sí, sí. sí. Sí, yo también, pero a mí creo que ahí en una publicación que hice puse los sueños se cumplen, porque para mí esto era un sueño y se cumplió, pero se cumplen cuando trabajas por lograrlos y también después agregué que cuando te rodeas de las personas adecuadas, ¿verdad? Porque a veces pues uno mismo no tiene todas las herramientas, todos los conocimientos, todo lo que se requiere. Pero si te vas allegando de las personas con las que puedes salir adelante en un sueño, pues lo logras, ¿no? Entonces eso también me queda de aprendizaje, también pues me quedo sobre todo con la experiencia de haber convivido con todos los speakers, de haberte conocido, como a los otros compañeros también, eso creo que es lo más importante que me llevo de TEDx. Sí, también yo. Y qué bonito poder coincidir. Qué bonito justo también. Creo que parte emocionante es todo esto, ¿no? Todas las interacciones futuras que pueden surgir a raíz de esta experiencia, ¿no? Entre nosotros y con todos los demás speakers que son muy variados, con habilidades muy diferentes. Hay piñatas, hay CEOs, hay de todo. Ay, claro, no, 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 mil cosas. Oye, Nacho, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar en redes? Platícanos, cómo podemos estar en contacto contigo. Muy bien, se pueden poner en contacto conmigo a través de @León Ponce Nacho en Instagram o, ya este es el personal, o @aquí entre hombres en todas las plataformas, que es TikTok, Instagram, Facebook, es ahí donde estoy subiendo todo referente a masculinidad y de construcción. Y en el personal, pues todo lo que involucre chismes personales y aventuras como estas. Perfecto. Bueno, Nacho, fue un placer volver a convivir contigo. Espero que todavía haya muchas ocasiones en que encontremos la oportunidad de hacer sinergia. Te agradezco tu tiempo y pues estamos pendientes para la siguiente. Muchísimas gracias, Aurora. El placer es mío, el poder conocer, el poder seguir conectando y aquí tienen un hogarcito en Morelia. Muchas gracias, Nacho. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Qué gusto haber coincidido. Soy Aurora Sea y te espero en el próximo episodio. Por lo pronto, si no lo has hecho, suscríbete, déjame tu like, tus comentarios y comparte. Y no olvides, estás escribiendo el mejor capítulo de tu vida.